Buenos días. Bueno, pues cerré la entrada anterior con un delicado pensamiento con Antonio Marina, una persona que tanto sabe de educación, que decía que un niño de nuestra época en 12 años domina el lenguaje recorriendo el camino que a la humanidad le ha costado 200.000 años. Es una reflexión muy oportuna pero si bien es cierto que cuantitativamente nuestro cerebro no ha tenido desarrollos mensurables, pero cualitativamente sí lo ha tenido en el desarrollo del área de la Broca y del lago de Wernicke y del área de Wernicke, ya que el lóbulo frontal es el más moderno desarrollo filogenético de nuestro cerebro. No se sabe de una manera concluyente si existió una protolengua, un único lenguaje del que derivan todos, según afirman los monogenésicos, o si el nacimiento de los primitivos lenguajes fue diverso, como afirman los poligenésicos. Pero sí parece ser cierto que la casi totalidad de los idiomas del mundo se agrupan en 12 grandes familias, mucho más interrelacionadas de lo que parece, cada una de las cuales tiene una protolengua común y que todos los idiomas del mundo se pueden clasificar tipológicamente en solo 4 grandes grupos de lenguas: analíticas, aglutinantes, flexivas e incorporantes. Recientemente, en Colorado, en Estados Unidos, se ha descubierto un alfabeto de una antigüedad cercana a los 3.000 años que resulta ser casi idéntico a otros en distintas partes del mundo. En Israel, una antigüedad de 3.500 años, y en Australia hace unos 3.800 años. Curioso, ¿verdad? Parece tener abundantes raíces comunes con el egipcio y con el hebreo. Los petroglifos han podido ser traducidos en base al hebreo, pero es sin duda anterior al hebreo y parece demostrar una cultura y una religión comunes, lo que podría demostrar una cultura global común, prebabélica, lo que nos devolvería a los viejos mitos de una antigua civilización anterior a la nuestra, para satisfacción de los eternos buscadores de la Atlántida. Aun cuando la enorme cantidad de lenguajes humanos pueda confundirnos, la realidad estructural profunda, como en tantos otros fenómenos, suele ser más sencilla, más entendible. Hoy en el mundo podemos tener del orden de 7.000 lenguas, según cálculos de la UNESCO, pero solo unas 500 con más de 100.000 hablantes. Y luego dialectos incontables, aunque ya se sabe que una lengua solo es un dialecto con ejército, de las cuales más de 6.000 se están extinguiendo, pero no más de 100 son lenguas literarias, es decir, lenguas que han permitido desde ellas el desarrollo de culturas literarias, intelectivas, científicas y culturales de una cierta complejidad. Complejidad cultural y complejidad lingüística son directamente proporcionales, incrementadas ad infinitum a lo largo de los milenios y convirtiéndose en lo que Marina en un reciente trabajo denomina la selva del lenguaje. Buen título explicativo para describir el panorama actual lingüístico a nivel global y a la propia complejidad de cada idioma en estructuración interna y externa. La lengua es un ser vivo, que se desarrolla a medida que se desarrolla su cultura de procedencia, a medida que nuestra complejidad intelectiva, social y cultural precisa de un instrumento más y más preciso para la descripción, asunción e interrelación de realidades físicas y conceptuales que antes nos eran desconocidas. A medida que aparecen realidades nuevas, pues tenemos que ir adaptando el lenguaje a esas realidades. Podría formularse en sentido contrario, en que las lenguas con poca capacidad de crecimiento o de incorporación suponen un freno, un impedimento a veces insalvable al desarrollo de esa cultura. Complejidad cultural y complejidad lingüística son directamente proporcionales, en mi criterio. Las lenguas competentes siempre están y estarán en crecimiento para ayudarnos a definir los nuevos niveles de realidad conceptual, sea técnica, social o cultural, que vayamos incorporando al acervo humano. Por ejemplo, procedentes de la informática se han incorporado a todos los idiomas del mundo una enorme cantidad de nuevas palabras, de nuevos conceptos, que definen universalmente unas realidades antes inexistentes. Del centenar de lenguas literarias que existen en el mundo, las que tienen realmente un cierto valor universal pueden contarse con los dedos de las manos y nos sobrarán dedos. Contempladas desde el punto de vista del número de sus hablantes, del fondo cultural acumulado en su devenir histórico y desde el punto de vista de la originalidad de sus aportaciones al común patrimonio de la humanidad. Para comprender la importancia solo transitoria de las lenguas y el que las lenguas realmente no tienen otro valor
que el que tienen. Para comprender la necesaria descarga de emotividad necesaria para hablar de esta propuesta, es bueno recordar que tal vez los idiomas que más han aportado al conocimiento del ser y del mundo, la escritura cuneiforme sumeria, los jeroglíficos egipcios, el arameo, la lengua de Dios, en el habló Cristo, el chino mandarín, el sánscrito, el griego clásico y el latín, hoy son lenguas muertas o casi. Y no pasa nada, como nada pasa con otras ilustres predecesoras que hoy también son lenguas muertas. Y no pasa nada porque lo importante no es la lengua, que es solo el instrumento. Lo importante es el pensamiento, el universo conceptual que en esa lengua se dio forma. La pérdida terrible para la humanidad no ha sido la desaparición de las lenguas, que solo se sustituyen con otras. La pérdida terrible es cuando se pierden los pensamientos, los conocimientos, los hallazgos de esa cultura, como cuando se destruyó la biblioteca de Surbanipal en el siglo VII a.C., en Nínive, o con Jerjes I, siglo V a.C., que asoló la biblioteca de Pisístrato en Atenas, y perdimos parcialmente la biblioteca de Alejandría, siglo I a.C., con Julio César, que la incendió. El patriarca Teófilo, siglo IV después de Cristo, que continuó asolando sus restos con la destrucción del Serapeum, y que la finiquitó el califa Al-Yaqat en el siglo VII después de Cristo, con el sublime pensamiento, cumbre excelsa que comparten todos los tontos fanáticos que en el mundo han habido y hay, y lamentablemente habrá. Contiene. Si no contiene más de lo que hay en el Corán, es inútil. Y es preciso quemarla. Y si contiene más, es mala y también es preciso quemarla. Punto pelota. ¿Qué de disparates ha hecho a la luz de la religión? Y se continúan haciendo. ¿Qué de disparates? El mundo islámico necesita un siglo de la ilustración urgentemente. Yo creo, y vuelvo a repetir, y es un tema que me aburría de repetirlo, pero tengo que repetir, las religiones tienen que dedicarse a las propuestas morales, a la fraternidad universal, a elevar nuestro nivel ético, nuestra compasión, nuestra caridad. Pero, joder, no os metáis con el conocimiento. El conocimiento es bueno per se, para todos. No intentéis hablar de conocimiento, no tenéis ni idea de conocimiento, hablar de lo que sabéis. En fin, y lo he repetido otras 1000 veces antes de que acabe este libro. Al hilo de este brillante pensamiento, el gilipollas el califa Al-Yatab, Almanzor al-Manur, siglo X, militar brillante y hombre fuerte del califato de Córdoba, destruyó por intolerancia religiosa la biblioteca más importante que existía en la Europa de la época y tal vez del mundo, la de la ciudad califal de Medina Azahara, donde brillaba con luz propia una insigne mujer, Lubna, una intelectual de primer orden, matemática, gramática, traductora, copista que estuvo al frente de otras 200 mujeres elegidas por su bella caligrafía, una auténtica escuela de traductores en griego, latín y árabe. Javier Ors recuerda con pena la pérdida del inmenso fondo bibliográfico, entre otros muchos, una obra cumbre de la medicina y sobre todo de la farmacopea europea. Comillas, de materia médica, Dioscórides. Quemado. Abderramán III, luz de Europa en la España musulmana, comillas, hasta allí, Córdoba, iban sabios de Jerusalén y de Damasco, de todas las procedencias. Era un foco de transmisión de conocimientos como nunca se había conocido en Europa. Cerrar comillas. Reunió Abderramán III una inmensa biblioteca comprando libros a todo lo largo del Mediterráneo. Comillas. La transmisión de conocimiento se hace a través de los libros y por eso él hace que traigan hasta aquí obras de todas las partes del mundo. Reunió unos 400.000 libros quemados. Tampoco los españoles cristianos nos quedamos a la zaga en esas barbaries culturales. Quemamos la biblioteca nazarí de la Madraza de Granada en el siglo XV por motivos religiosos, y mejor no recordar las atrocidades culturales también por motivos religiosos o de simple codicia cometidas con las culturas precolombinas. Y la costumbre sigue en nuestros días igual de viva. Estados Unidos y sus aliados quemaron la Biblioteca Nacional de Irak, más de 1 millón de libros, y asolaron los museos nacionales. Labor que con igual entusiasmo destructor y depredador, dinero y más dinero, mercado negro bien aprovechada por esos fundamentalistas religiosos, los que vendisteis las obras de vuestro museo, y esos militares depredadores. Ha continuado el terrorismo islámico. Es en esa misma labor de destrucción. Y esta relación es solo una pequeña muestra de nuestra ignorancia violenta
y codiciosa y destructiva. Qué horror, ¿verdad? Qué horror. Pero a pesar de los pesares, vamos salvando a lo largo de la historia muchos libros, y Heráclito, Parménides, Homero, Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, Avicena, Maimónides, Averroes, Buda y Confucio y muchos más continúan con nosotros, al menos en parte, por fortuna. Hoy el griego y el latín perviven en todos los idiomas europeos, muchos de sus vocablos son universales y todos los pensamientos que hemos logrado conservar son patrimonio de toda la humanidad. El conocimiento es común, es patrimonio de todos. Como patrimonio de todos son todos los conocimientos aportados por todas las culturas humanas. ¿Alguien en este mundo ignora el penetrante concepto taoísta sobre el yin y el yang, la eterna dualidad que forma la unidad compartida por todas las culturas, el eterno Don Quijote y Sancho Panza, o Alexis el griego, cuerpo y espíritu de vigencia universal? ¿Alguien? Bueno, pues el que desde luego ignora estas cosas, mejor que ni hubiera nacido. Y no pasa nada, ya que sin tener conocimiento de ellos, todos compartimos muchos idiomas universales, desde los simplemente gestuales, que es el idioma de los mudos y de todos los que viajan a países donde no entienden una palabra, hasta los ideogramas de los aeropuertos y los servicios ofertados alrededor del mundo, la simbiología de las señales de tráfico y tantos otros, más todos los lenguajes visuales, ya que el valor de una imagen muchas veces no necesita ninguna explicación complementaria. Todos admitimos y asumimos el mismo mensaje. Y luego, los alfabetos aeronáuticos, inglés y latino, el morse, el braille, los signos gestuales de los sordomudos, las propuestas de la máquina de Turing para la binarización de los alfabetos, la normatización de la tipografía de Bauhaus, y lenguajes universales tomados como propios por cualquier cultura, como la música, el lenguaje matemático, la geometría, los planos anatómicos, la cartografía, los mapas del tiempo, los programas informáticos, enormes áreas de los conocimientos especializados en todos los campos de la actividad y el conocimiento humano. Todos estos y muchos más son hoy idiomas universales. ¿Alguien protesta por entender un mapa meteorológico? Alguien dice, no, nosotros dibujamos el tiempo mejor que los demás y vamos a conservar estos propios nuestros. Hay que ser necios. Y sin darnos cuenta, todos practicamos y aprendemos y usamos un nuevo idioma universal, sin excepción. Estamos teniendo todos un idioma universal, sin excepción. El lenguaje informático, ese primario código binario sobre el que todo descansa y a que a nadie se le ocurre rechazar ni proponer ningún otro idioma humano como mejor vehículo de expresión cultural propia, y de hecho se ha convertido en el idioma más hablado del mundo. Todos lo hablamos, todos lo hablamos. En la utilidad manifiesta y en la eficacia incontrovertible, con facilidad olvidamos todos con alivio las pretendidas razones de lo beneficioso de la diversidad idiomática. En un sentido estricto, me digo por hablar, ¿no? Una de las más antiguas, continuadas y apreciables culturas humanas, la del Valle del Indo, desde el punto de vista de la lengua, no ha sido capaz ni de concertar ni el sánscrito ni el hindi como lengua común. Curiosamente, la lengua más común no les es propia, se trata del inglés. Tiene delito, que es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Y además con las aportaciones en muchas cosas absolutamente magistrales. Coño, no han logrado tener un idioma común. El idioma que tiene común ahora en momentos mayoritariamente es el inglés. Se debate el sánscrito y el hindi con más de 1000 lenguas y dialectos, tal vez en la más increíble demostración de riqueza y despilfarro de esfuerzos que en estas materias se ha dado a contemplar. No es menor la disparatada hazaña de poseer una cultura continuada, cuyas raíces se hunden en la protohistoria de la humanidad, y a la vez conservar una desunión lingüística de esta magnitud en un espacio geográfico relativamente pequeño. Este loco escenario es en realidad el escenario de la Tierra entera. Así somos de gilipollas. Fácil es entender que la presencia e influencia de la India en el mundo hubiese sido de naturaleza absolutamente distinta, con un solo idioma para expresar, influir y expandir su importantísimo fondo cultural, y que su coordinación e incardinación, tanto social y con el mundo, hubiese sido también de una naturaleza absolutamente distinta.
sirve para todos. Es nuestra situación al día de hoy. Y como ejemplo extremo de nuestra insensatez lingüística, en Nueva Guinea, en un espacio geográfico diminuto, existen unas 800 lenguas distintas sin que en su conjunto hayan aportado nada en toda su historia que tenga la menor importancia significativa al acervo cultural humano. Debería haber sido una fuente de riqueza porque tienen diversidad lingüística que ni te quiero contar. Nueva Guinea tendría que ser la Atenas de nuestro tiempo. Pues resulta que no, que la diversidad cultural es un estorbo. Es un estorbo. Haceros a la idea, vosotros, los nacionalistas de las lenguas, los que estéis dispuestos a morir por vuestra lengua. La diversidad cultural es un estorbo. Tal vez el más patético ejemplo de la irracionalidad que parece presidir una buena parte de las relaciones humanas esté en el espectáculo de las reuniones de los representantes de las dos más importantes naciones del mundo, la URSS y Estados Unidos, durante las tensiones y enfrentamientos de la llamada Guerra Fría, cada uno de sus dirigentes con capacidad para terminar con toda la vida en este planeta, y en algunas ocasiones al borde estuvieron de hacerlo y teniéndose que entender con traductores. Nos jugamos el destino del planeta y los que tienen que decidir no se entienden entre ellos, tienen que recurrir a traductores. Pobre planeta, pobre tierra, pobres seres humanos, pobre destino el de todos los seres vivos, que colocamos en tan irresponsables manos, las nuestras, todas nuestras esperanzas de futuro. Y tal vez el espectáculo más triste es cuando un hombre y una mujer se cruzan, se miran, se reconocen, hubieran podido llamarse, hubieran podido ser una familia, hubieran podido tener hijos, pero desechan el esfuerzo por la comunicación de las lenguas, compatibles en lo social y absolutamente incompatibles en lo accesorio. Somos compatibles sexualmente, la sexualidad es el primer idioma universal. Y sin embargo, en lo accesorio, de que es la lengua, no nos entendemos. O cuando dos personas cultas se encuentran con cosas que contar, con palabras que compartir, con pensamientos que dar y recibir, pero chocan contra el muro de la incomunicación. ¿Cuántas veces en mis viajes me he encontrado con gente con esa mirada inteligente, con gente que sabes que tendrías muchas cosas con las que hablar y bueno, y tienes que pasar de largo? Y dejas ahí un alma con la que te hubiera gustado mucho haberte comunicado y sin embargo, pues mire usted, esto si paseas por Grecia y te encuentras con el típico anciano debajo de una higuera y quieres hablar con él, le invitas a vino, pero no puedes confiar ni el menor pensamiento. En fin. Difícil es entenderse entre los humanos hablando la misma lengua, es decir, incluso hablando la misma lengua es muy difícil entenderlo, e incluso más con uno mismo, te lo aseguro, entenderse con uno mismo, eso es una labor de Dios. Pero con esta disparidad lingüística es barrera infranqueable. En un tiempo no lejano, en Europa, todos los hombres cultos se entendían en latín y la China clásica en mandarín o en clásico, propiciando un gran y compartido fondo cultural y humanístico a nivel continental, y que junto con el funcionariado estatal de gran nivel han conseguido ser solo una nación desde los tiempos históricos de la dinastía Qin. A pesar de las dificultades del chino que hablaremos después. Si la humanidad decidiese optar por el único camino sensato para llegar a la configuración del mundo que el mundo necesita, si utilizamos el sentido común, el menos común de los sentidos, según acertadamente se define, y lo atestigo, y utilizáramos un solo idioma para la educación a nivel universal, crearíamos un vínculo real de unión entre todos los seres humanos de tanta importancia a nivel cultural como es la compatibilidad sexual entre todos los seres humanos a nivel genético. El sexo orgánico, primordial, universal, lenguaje de la especie. Qué tristeza, ¿verdad? Que ese sea un lenguaje universal y que luego no tengamos un lenguaje universal. Sería más fácil con una sola lengua en la educación, luego que cada cual hable lo que quiera hablar, ¿verdad? Pero para la educación solo una lengua. Sería el primer y más importante paso para superar el yo, el tú, el nosotros, vosotros, ellos, y poder comenzar a pensar desde las bases, desde las raíces, en una humanidad que piense en nosotros como un todo. Y paro aquí esta entrada y continuamos hablando de la lengua en la próxima. Un cordial saludo para todos.